¿Qué es lo que está pasando específicamente en Cuba? Es que la gente ya no podía adquirir comida. Era muy difícil que la gente pudiera llevar comida a la mesa. Eran horas de largas colas, a veces no alcanzabas. No hay libertad de prensa, prensa independiente, nada. Es un solo medio de comunicación que lo controla el gobierno de Cuba. La dictadura controla ese medio de comunicación. Han quitado internet en la mayor parte de la isla para que no salga información, para que la gente afuera no se dé cuenta de lo que realmente está pasando en la isla. La seguridad del Estado en Cuba está espiando todo el tiempo a todos los cubanos, en todos los sentidos. Ellos saben la mayoría de las cosas que suceden en Cuba. Si tú dices algo frente a esa persona de la seguridad del Estado que sea comprometedor para ti, ellos te delatan. Y entonces de la nada llega a tu casa un operativo, de la nada te levantan, de la nada te privan de tu libertad, te construyen un delito común y te meten a la cárcel. Es legal que cualquier persona pueda defender la revolución a toda costa. Eso le da una inmunidad jurídica a cualquier persona que pueda hacerle daño de cualquier forma a otra persona que esté en contra del régimen cubano. El presidente Díaz-Canel salió en televisión nacional a decir que ya había dado una orden de combate para que elementos especializados de la policía ataquen el pueblo. Entonces eso me da mucho miedo, temo por la vida de mi familia. Al final yo estoy afuera y es poco probable que puedan llegar a mí, ¿no? Pero mi familia en Cuba, yo sí temo por ellos, temo por su vida y más ahora con el tema de la represión tan intensa que está sufriendo el pueblo solamente por pedir libertad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maggie Magaña y actualmente Cuba está pasando por uno de sus peores momentos en la historia. Algo que pasó de ser una protesta por la falta de medicamentos se convirtió en un grito desesperado por la libertad. Y hay mucha desinformación, hay muchos temas que no conocemos. Por supuesto que es un tema delicado y todos los cubanos estén conscientes de que México los abraza, México está presente. Y para platicar acerca de este tema nos acompaña un ciudadano cubano. ¿Por qué? Porque queremos saber la verdad de su viva voz. Así que el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros porque queremos difundir esta información, ¿no? Entonces creo que es importante comenzar por qué es lo que está pasando específicamente en Cuba. Pues en Cuba ahorita lo que está sucediendo es que la gente ya no podía adquirir comida. Ya era muy difícil que la gente pudiera llevar comida a la mesa. Eran horas de largas colas de 5 a 10 horas en una cola para tú poder adquirir alimento y a veces no alcanzabas. El nivel adquisitivo del país, haz de cuenta que más o menos está en, no sé, $100 al mes, pero 2 carteras de huevos, 2 libras de puerco y arroz ya se te acababa. Ya se te iba todo tu sueldo y la gente se cansó. También es el tema de la libertad de expresión. En Cuba no hay forma de que tú tengas una libertad de expresión realmente como la tenemos aquí en cualquier país del mundo, ¿no? En Cuba eres reprimido si dices algo en contra de la dictadura, en contra del régimen. Eres encarcelado, se te crean delitos que esos delitos son los que hacen que permanezcas en prisión por mucho tiempo. Sí, prácticamente los tenían controlados en todos los sentidos. Y digo, si al final del día las ganancias no eran suficientes, inclusive a comprar ropa, mencionabas un poco acerca de eso también. Un par de zapatos se te iba a ir lo que ganabas en un mes. Y al final tenías que alimentar a toda la familia. De hecho, hay un dicho en Cuba que decía, o comes o te vistes. ¿Qué mensaje le podrías dar a los cubanos que todavía siguen en la isla? El mensaje que yo le daría es que sigan luchando, que sean fuertes, que de aquí desde afuera nosotros lo vamos a seguir apoyando, que no se preocupen que la historia tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien. Y las únicas personas que podemos cambiar la historia somos los jóvenes. Tenemos la responsabilidad de crear un mejor futuro para nuestros hijos y para las personas de Cuba. Claro, es el momento de poder alzar la voz y de poder hacer estas protestas, sobre todo para que ya todo el mundo se dé cuenta de lo que realmente está pasando en Cuba. Ahora, se dice que el gobierno cubano tiene espías, pero dentro de Cuba. ¿Esto es cierto? Sí. En Cuba se llama seguridad del Estado. La seguridad del Estado en Cuba está espiando todo el tiempo a todos los cubanos. Todo el tiempo. No sabes quién es de la seguridad del Estado. No sabes con quién estás hablando y si esa persona es de la seguridad del Estado. Si tú dices algo frente a esa persona de la seguridad del Estado que sea comprometedor para ti, ellos te delatan. Y entonces de la nada llega a tu casa un operativo, de la nada te levantan, de la nada te privan de tu libertad, te construyen un delito común y te meten a la cárcel. O sea, y esto en todos los sentidos. Es decir, si tienes más ingresos, si te quieres inclusive salir de la isla, o sea, en todo. En todos los sentidos. Ellos saben
la mayoría de las cosas que suceden en Cuba. Todos los movimientos. Hay una organización que se llama Comité de Defensa de la Revolución, que es una persona en cada cuadra que está vigilando todo lo que pasa con todas las personas de la cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosa que hagas, esa persona te va a estar espiando, te va a estar vigilando y en ese momento pues va a poder informarle al gobierno. ¿Y qué hace? Genera una cierta de control y vigilancia de manera persistente en la vida. Claro, como si estuvieras como en una cárcel. Es correcto, todo el tiempo. Esas personas que te detectan que has hecho algo, que has dicho algo en contra del régimen, se promovió una modificación a la Constitución hace unos años que ya es legal que cualquier persona pueda defender la revolución a toda costa, de cualquier persona, sea cubano o de cualquier otra nacionalidad. Eso le da una inmunidad jurídica a cualquier persona que pueda hacerle daño de cualquier forma a otra persona que esté en contra del régimen cubano. ¿Por qué crees que los cubanos ya no creen en el gobierno? Son 62 años de esta revolución que ha creado un hartazgo generalizado. Ya no creen en las mentiras del menticiero. Así le dicen menticiero a un noticiero, que es el único medio de comunicación que hay en Cuba. No hay libertad de prensa, prensa independiente, nada. Es un solo medio de comunicación que lo controla el gobierno de Cuba. La dictadura controla ese medio de comunicación. ¿Crees que hay cubanos que todavía apoyen al gobierno? Hay diferentes tipos de personas. Hay hipócritas, hay personas que están conectadas con el gobierno, de alguna forma tienen beneficios del gobierno, y hay otros que por su fanatismo, que aunque estén pasando trabajo, pasando hambre, apoyan algo que no les responde, ¿no? Y sí creo que hay alguna que otra persona, hay algunas personas que sí apoyan al gobierno, ¿no? Y sabes, ahora que estamos platicando, me quedo un poquito en shock porque me cuesta mucho creer que tú, inclusive ya no estando ahí, no puedas hablar libremente de Cuba. No es posible. ¿Por qué? Porque tengo mi familia en Cuba. También temo por la vida de mi familia. Al final yo estoy afuera y es poco probable que puedan llegar hacia mí, ¿no? Pero mi familia en Cuba, yo sí temo por ellos, temo por su vida, y más ahora con el tema de la represión tan intensa que está sufriendo el pueblo solamente por pedir libertad, y eso me da mucho miedo. ¿Qué piensan los cubanos del bloqueo de Estados Unidos? Hay dos vertientes de pensamiento en ese sentido. Una, piensan que el bloqueo es lo que está ocasionando el problema en Cuba y a muchos los ha manipulado desde ese punto de vista. Y otra, creen que el bloqueo es nada más una justificación para que Cuba diga y le eche la culpa a alguien de su ineptitud o de su ineficiencia como gobierno. Entonces, ¿qué sucede? El bloqueo no existe en Cuba. Existe un embargo económico. Un bloqueo se referiría a un bloqueo militar, que en Cuba no hay un bloqueo militar. Hay un bloqueo económico, un embargo económico. Después del triunfo de la revolución se expropiaron tierras que eran de propietarios norteamericanos. Entonces el gobierno de Estados Unidos tuvo algunas declaraciones donde cortaba relaciones diplomáticas con Cuba por esas cuestiones y todo lo que pasó. Luego de que sucediera la crisis de los misiles, Estados Unidos hizo una negociación con Cuba que de no agresión, pero de que sí iba a instaurar un embargo económico. Estados Unidos es el país que más le vende pollo y le vende medicinas y le vende muchísimas cosas a Cuba, pero la diferencia es que Estados Unidos se lo vende en efectivo o de contado. Entonces Estados Unidos lo único que no le acepta a Cuba es que le dé créditos. Pues Cuba ha demostrado ser, a lo largo de la historia, muy mala paga, no paga los créditos, en deuda, no es confiable. ¿Qué opinas acerca del apoyo del gobierno mexicano a Cuba? Bueno, en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, opino que él no conoce absolutamente nada de lo que sucede realmente en Cuba. En Cuba la gente no solamente necesita medicinas y necesita comida, en Cuba la gente necesita libertad. En Cuba la gente necesita democracia. En Cuba la gente necesita prensa libre, libertad económica. Sí, claro, es algo que nos platicabas hace poco, que no puedes tener una mayor riqueza. No. Todo lo que te ingrese te van a cuestionar y te lo van a quitar inclusive. La mayoría de las veces. Si tuvieras la oportunidad de cambiar 3 cosas en Cuba, ¿qué sería? Pues esas 3 cosas te las cambiaría por una sola: libertad. Yo quiero que el pueblo de Cuba tenga libertad. Ya todo lo demás se puede conseguir cuando tienes libertad. Claro. ¿Sigues en constante comunicación con tu familia?
¿De qué manera se comunican? ¿Cómo? Nos comunicamos a través de internet, a través del teléfono. Sin embargo, ahora con todo lo que está pasando ahorita en Cuba, han quitado internet en la mayor parte de la isla para que no salga información, para que la gente afuera no se dé cuenta de lo que realmente está pasando en la isla, de todos los atropellos y todo lo que están haciéndole al pueblo de Cuba. El presidente Díaz-Canel, que es un presidente puesto a dedo, que no es votado por el pueblo, salió en televisión nacional a decir que ya había dado una orden de combate para que elementos especializados de la policía, de los boinas negras, ataquen al pueblo. Entonces eso me da mucho miedo, y más con toda la gente, mis amigos y mucha gente que tengo allá. En tu opinión, ¿qué crees que sea lo que realmente está pidiendo el pueblo cubano? El pueblo cubano está pidiendo libertad, está pidiendo un cambio de sistema. No es medicinas, porque ese tipo de cosas se resuelven con, que lo admitan las donaciones, pero el cambio profundo realmente a lo que necesita el cubano no son donaciones, es un cambio de sistema, es un cambio de gobierno. El bloqueo real que existe en Cuba es el bloqueo de la dictadura hacia su propio pueblo. Desde el inicio de esa supuesta revolución, Cuba está con miedo todo el tiempo, pero ya desde el día 11 de julio, ese miedo ya quedó atrás. Ya el pueblo de Cuba salió a las calles a pedir libertad. Y que por supuesto vamos a estar pendientes a todos los videos que logremos obtener a través de internet. Y también sabemos que hay muchos cubanos que buscan otras oportunidades en Estados Unidos. A la hora de ellos ir, ¿siguen obteniendo papeles? Había una ley que se llamaba la ley de los pies secos, pies mojados. Consistía en que podías llegar a través de mar de forma ilegal o a través de tierra de forma ilegal, y eras aceptado por el gobierno de Estados Unidos de manera automática. Esa ley, Obama, 20 días antes de terminar su gobierno, su segundo mandato, la eliminó esa ley. Todavía queda una ley que se llama la Ley de Ajuste Cubano, que esa ley que dice que en caso de que estés siendo perseguido por la dictadura cubana y que seas una persona que puedas demostrar que estás en contra de la dictadura, etcétera, etcétera, es posible que te acepten, pero pues ya es un trámite más complicado de investigación, ¿no? ¿Alguna vez te amenazaron porque querías salir? Sí, recibí amenazas cuando intenté salir de Cuba. En la universidad no me querían entregar títulos, me amenazaban con que no iba a volver a entrar al país. Todas las personas que salen de Cuba reciben amenazas. Y más si eres ingeniero, si eres médico, si formas parte del ejército o de algún tipo de instituto militar. A los médicos que salen del país los castigan con 6 años de no poder ver a su familia. Son castigos por el hecho nada más de querer vivir en otro lugar. ¿Quiénes son aptos, hablando de médicos, quiénes son aptos para poder salir de la isla? Este régimen hace como una selección de los mejores médicos y de los médicos que han hecho como un currículum a favor de la dictadura, a favor del régimen. Son seleccionados para salir del país. Por eso todos los médicos en Cuba compiten entre ellos para ser los mejores. Claro. ¿Cómo es la educación en Cuba? Ahorita la educación en Cuba está muy deteriorada. Antes el nivel educativo era mucho más elevado. Ahorita, como la gente tiene tanta necesidad, ya los maestros no dan clases como antes. Si los maestros ahorita, por una botella de ron o que le lleves $5, o te cruzan el curso, te aprueban las materias. ¿En la escuela te enseñan sobre el comunismo? Sí, adoctrinan a los niños desde que comienzan a la escuela, que viva Raúl, que la revolución es buena, que Fidel es el mejor, que esto y que lo otro. Te están adoctrinando todo el tiempo. Claro, y desde pequeño. Sí, y los pioneros tienen un lema que promueve a ser como este asesino que fue el Che Guevara. El lema dice, seremos como el Che, ¿no? Wow. ¿Qué edad tenías tú cuando saliste de la isla? Yo tenía 23 años cuando salí. ¿Habías terminado la universidad? Bueno, no había terminado el 100% de la universidad, pero ya era parte de lo que no pude hacer. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, algo que le quieras decir a todos tus hermanos cubanos? Yo les exhorto y le invito a mis hermanos cubanos de que no se salgan de las calles, que continúen luchando, que nosotros los vamos a estar aquí respaldando, que vamos a seguir estando atentos a lo que esté pasando en Cuba. Se necesita un cambio, ya son 62 años de dictadura, 62 años de un régimen que no da buenos resultados, que todo va de mal en peor. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Ya es cambio total, cambio de sistema.
Claro, se llegó el momento de exigir ese cambio, esa libertad que tanto han estado luchando, ¿no? Entonces, al final del día, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos solidarizamos mucho con ustedes. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Cuba y, por supuesto, que vamos a estar siguiendo de cerca el paso a paso de lo que esté sucediendo. Y qué mejor que tú nos diste esa explicación de conocerlo de alguien de Cuba, un ciudadano cubano de tu misma voz. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Maggie Magaña y, por favor, ayúdenos a compartir este video para que todo el mundo sepa lo que realmente está pasando en Cuba. Nos vemos en el próximo video. Chao.